Hola chicos y chicas, les traigo la parte 2 de Sword Art Online. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Espero les guste. Créditos a su creador Reki Kawahara. Sword Art Online. Episodio 8. La danza de las espadas blanca y negra. Capítulo 4. Un mes dentro del juego y 2000 personas ya habían muerto. La esperanza de que ayuda llegase del exterior fue aplastada. Ni siquiera recibimos un mensaje. No lo vi por mí mismo, pero dicen que el pánico y la locura que poseyó a los jugadores cuando se dieron cuenta que ya no podían regresar fue increíble. Había personas llorando, otras gimiendo, algunos incluso trataron de excavar el suelo de la ciudad, diciendo que ellos iban a destruir este mundo. Por supuesto, los edificios no pueden ser destruidos, por lo que este intento falló sin ningún resultado que mostrar. Dicen que pasaron días antes que los jugadores aceptaran la situación y pensaran qué hacer después de eso. Los jugadores se dividieron en 4 grandes grupos. El primero está compuesto de un poco más de la mitad de los jugadores. Ellos eran quienes aún no aceptaban las condiciones que Kayaba Akiko había puesto y todavía aguardaban la ayuda del exterior. Entendí lo que estaban pensando dolorosamente bien. Sus cuerpos reales estarían tendidos en una cama o sentados en una silla, dormidos. Esa era la realidad y esta situación era lo falso. Si había siquiera el más pequeño descubrimiento, quizás podrían salir. Por supuesto, el botón para cerrar sesión se había ido, pero tal vez haya algo que los creadores del juego pudieron pasar por alto. Y en el exterior, la compañía responsable del juego, Argus, estaría intentando, más que nadie, salvar a los jugadores. Si tan solo pudieran esperar, quizás serían capaces de abrir sus ojos, tener una compungida reunión con sus familias, y después, regresar al colegio o al trabajo, y todo esto sería solo algo de qué hablar. No era verdaderamente irrazonable pensar de esta manera. Creo que dentro de mí tenía la esperanza de que ocurriese lo mismo. Su plan de acción era esperar. No daban siquiera un paso fuera de la ciudad y usaban el dinero que adjudicaron al principio del juego. La moneda era llamada Col en este mundo, escatimosamente, comprando solo la comida que necesitaban para pasar el día y encontrando posadas baratas en las cuales dormir, y dando vueltas en grupos, pasando cada día sin ningún pensamiento. Afortunadamente la ciudad del inicio era una ciudad que ocupaba el 20% de la superficie del primer piso y era lo suficientemente grande como para contener un distrito de Tokio dentro. Por lo que los 5000 jugadores habían tenido suficientes habitaciones en las que vivir. Pero ninguna ayuda venía en camino, sin importar cuánto esperasen. Algunos días el cielo no era de un azul cristalino, sino que estaba cubierto por nubes grises. El dinero no podía durar para siempre y ellos se dieron cuenta que debían hacer algo. El segundo grupo consistió en aproximadamente el 30%, es decir, 3000 jugadores, era un grupo en el que todos los jugadores involucrados trabajaban juntos. El líder era el administrador del sitio de información sobre juegos más grande. Los jugadores que conformaban esta categoría fueron separados en muchos grupos y compartieron todas sus ganancias, además colectaron información sobre el juego y se propusieron explorar el área del laberinto donde estaban las escaleras. Los líderes establecieron su base de operaciones en el Castillo de Hierro Negro y le enviaban órdenes a sus variados grupos. Este gran grupo no tuvo un nombre por bastante tiempo, pero después de que todos los miembros recibieron un uniforme, alguien les dio, de alguna forma siniestra, el nombre de la Armada. El tercer grupo estaba compuesto de, aproximadamente, 1000 jugadores. Consistía en personas que habían gastado todo su col pero no querían ganarse la vida peleando contra monstruos. Como nota adicional, habían 2 necesidades corporales básicas en SAO. Una era la fatiga y la otra el hambre. Entendí el por qué existía el cansancio. La información virtual y la información real no eran diferentes para el cerebro del usuario. Si los jugadores tenían sueño podían ir a una posada, arrendar un cuarto y dormir allí, dependiendo de cuánto dinero tuvieran en sus bolsillos. Si acumulaban una gran cantidad de col podían comprar una casa, pero la cantidad de dinero necesaria no era pequeña. El hambre era una necesidad que todos los jugadores encontraban extraña. Aunque no querían imaginar lo que en verdad le estaba sucediendo a sus cuerpos en el mundo real, lo más probable es que nos estuviesen dando nutrientes a la fuerza de alguna forma. Lo cual significaba que el vacío que sentíamos aquí no tenía nada que ver con nuestros cuerpos reales.
Pero si comprábamos algo de pan o carne virtual en el juego y los comíamos, el vacío desaparecía y nos sentíamos satisfechos. No había ninguna forma de saber cómo funcionaba este extraño mecanismo, sin llegar a preguntarle a un profesional del campo de la neurología. Por lo que lo opuesto también era verdad. El hambre no desaparecía a no ser que comiéramos algo. Lo más probable es que no moriríamos por hambrear, pero el hecho de que era una necesidad difícil de ignorar no cambia. Así que los jugadores visitaban los restaurantes que los NPCs atendían diariamente y almorzaban algo de comida, por lo menos virtualmente. Tampoco había ninguna necesidad de excretar los desperdicios en el juego. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo real? Ni siquiera quería pensar sobre eso. Bueno, de vuelta al punto principal. Los jugadores que habían desperdiciado todo su dinero desde el principio, los cuales no podían dormir o comer, habitualmente se unían a la vasta organización que mencioné antes, la Armada. Esto era debido a que recibían por lo menos algo de comer si acataban las órdenes de arriba. Pero siempre hay algunos que no pueden cooperar con otros sin importar cuánto lo intenten. Los que nunca quisieron unirse o fueron expulsados por causar algún problema, establecieron los barrios marginales de la ciudad del inicio como su base y comenzaron a robar. Dentro de la ciudad, o dentro de los lugares mayormente referidos como áreas seguras, había protección implementada por el sistema y los jugadores no podían herirse entre ellos. Pero no era así afuera. Los rezagados hicieron equipo con otros rezagados y emboscaban a otros jugadores, lo cual en muchas maneras, era mucho más rentable que cazar monstruos, ya sea en los campos, o en las áreas laberinto. Incluso en ese entonces, ellos nunca asesinaron a alguien, bueno, al menos durante el primer año. Este grupo se hizo lentamente más grande y alcanzó el mencionado número de 1000 miembros. Finalmente, el cuarto grupo fue, dicho en pocas palabras, el resto. Había 50 organizaciones hechas por personas que querían pasar el juego pero no se unieron a la gran organización. Su número era cercano a 500. Llamamos a esos grupos gremios y tenían una movilidad que la Armada carecía. Usándola, se fortalecieron constantemente. Entonces estaban los pocos que escogieron el comercio y la artesanía. Su número solo era aproximadamente entre 200 y 300, pero crearon sus propios gremios y empezaron a entrenar las habilidades que necesitarían para ganarse el gol que ocupaban para sobrevivir. El resto, alrededor de 100 jugadores, fueron llamados jugadores solistas, este era el grupo al cual pertenecía. Ellos eran el grupo egoísta, los que habían decidido que actuar solos sería mejor para hacerse más fuertes por sí mismos y simplemente sobrevivir. Si usaban la información que tenían, podían subir de nivel rápidamente. Después de que ganaron el poder de pelear contra monstruos y bandidos por sí mismos, ya no había un mérito significativo de pelear con otros jugadores. Un rasgo adicional de Sao era que no había magia. En otras palabras, no habían ataques de largo alcance con un 100% de precisión, por lo que uno podía pelear contra un gran número de monstruos solo. Si alguien tenía las habilidades requeridas, jugar como solista era mucho más efectivo para obtener puntos de experiencia que jugar en equipo. Por supuesto, involucraba algunos riesgos. Por ejemplo, si una persona era paralizada, y si pertenecía a un equipo, los miembros simplemente lo curarían y eso sería todo. Pero si la persona estaba jugando como solista, esto podría conducir directo a la muerte. De hecho, al principio, los solistas tenían el mayor índice de fatalidad de entre todos los jugadores. Pero si tenías la experiencia y conocimiento para ganarle a todas las adversidades, había mucha más recompensa por todo este riesgo, y los jugadores beta, incluyéndome, poseían ambas cosas. Con esta preciada información los solistas subieron de nivel a un ritmo feroz y pronto se abrió un gran abismo entre ellos y el resto de los jugadores. Después de que el juego se calmara un poco, la mayoría de los solistas salieron del primer piso y usaron las ciudades en las plantas superiores como sus bases. Dentro del castillo de Hierro Negro, donde el cuarto del resucitado había estado durante la prueba beta, ahora se erguía ahí un gran monumento de metal que no existió durante aquel tiempo. Los nombres de todos los 10.000 jugadores estaban tallados en su superficie. Además, una línea aparecía en el nombre de las personas que fallecieron y daba la hora y razón de muerte al lado de esta. La primera persona de obtener el honor de tener su nombre tachado apareció dentro de 3 horas en el juego. La razón de la muerte no fue haber perdido contra un monstruo. Fue un suicidio. Él creía en la teoría que de acuerdo a la estructura del NERVGEAR, si una persona fuera sacada del sistema, volverían en sí automáticamente. Saltó por sobre la valla al extremo norte de la ciudad, o la orilla de Aincrad, y se tiró.
Debajo del castillo flotante que era Aincrad, no se podía ver suelo alguno, por mucho que forzaras tus ojos. Había solo un cielo infinito con varios estratos de nubes blancas. A la vez que un sinnúmero de jugadores lo observaban, el chico se hizo cada vez más pequeño, dejando atrás un largo grito y finalmente desapareciendo entre las nubes. La corta línea fue tachada sin piedad sobre el nombre del muchacho 2 minutos después. La causa de muerte fue caer del aire. Ni siquiera quise imaginar lo que padeció durante esos 2 minutos. No había forma de saber si regresó al mundo real o, como Callaba lo dijo, terminó con su cerebro frito. Pero la mayoría creía que si había una manera tan simple de escapar del juego, la gente en el exterior ya nos hubieran desenchufado y salvado. Pero todavía había algunos que no cedían así de fácil en su manera de tratar con las cosas. La mayoría, incluyéndome, halló difícil catalogar la muerte en Sao como verdadera. Eso todavía no cambiaba. El fenómeno de que la barra HP llegara a cero y los polígonos que conformaban nuestros cuerpos se destruyeran, era demasiado similar al game over al que todos estábamos tan acostumbrados. Probablemente la única forma de entender el significado real de la muerte en Sao sería experimentándola uno mismo. Esta inquietante verdad pudo haber sido la razón de que la baja de jugadores desacelerara. Por otro lado, muchos de los jugadores que formaban parte de la armada, especialmente aquellos que al inicio pertenecieron al primer grupo, empezaron a perder sus vidas al tratar de completar el juego y pelear contra monstruos. Las batallas en Sao requerían un poco de acostumbramiento. No era tanto que te forzaras a mover, sino encomendar tus movimientos al sistema. Por ejemplo, hasta para un simple corte ascendente con una espada de una mano, si el jugador aprendía la One-Handed Sword Skill 17 y luego se equipaba Uppercut 18 de la lista, solo necesitaría adoptar el movimiento inicial. Entonces el sistema movería el cuerpo por él casi automáticamente. Pero si alguien sin la habilidad tratase de copiar los movimientos, sería demasiado lento y débil para usarse en combate real. Era como insertar comandos en un juego de peleas. Las personas que no se ajustaban a esto solo abanicaban sus espadas de un lado al otro, e incluso perdían contra los berracos y lobos que habrían sido capaces de vencer si usaban las técnicas de un solo golpe que tenían por defecto. Aún entonces, si tan solo se hubieran rendido y huido luego de perder algo de su HP, no habrían muerto, pero a diferencia de los ataques de monstruos 2D19 que vemos a través de la pantalla de un monitor, las batallas en Sao eran tan reales que te sentirías atemorizado. Era como si un verdadero monstruo te enseñara los dientes y te persiguiera con la intención de matarte. Incluso durante la prueba beta habían personas que entraban en pánico a la mitad de una batalla, pero ahora la muerte esperaba por ti si perdías. Los jugadores que entraban en ataques de pánico se olvidaban de usar sus habilidades e incluso escapar, su HP desaparecía y eran eliminados de este mundo para siempre. Suicidio, perder contra monstruos. El número de nombres tachados se multiplicó a una velocidad terrorífica. Cuando alcanzaron los 2000, un mes dentro del juego, una nube de desesperación se extendió entre los jugadores sobrevivientes. Si el número de muertes continuaba aumentando a este ritmo, todos los 10.000 jugadores estarían muertos en menos de medio año. Pasar por los 100 pisos parecía nada más que solo un sueño. Pero los humanos se adaptan. Un poco más de un mes después, el primer laberinto fue despejado y el número de muertes comenzó a descender rápidamente. Las personas difundían información a fin de sobrevivir y la mayoría empezó a percibir que los monstruos no eran tan atemorizantes si ganabas los puntos de experiencia suficientes y subías de nivel apropiadamente. Tal vez sea posible completar el juego y regresar al mundo real. El número de jugadores que comenzaron a pensar de esa forma aumentó lento, pero seguro. La planta más alta aún se encontraba muy lejos, pero los jugadores empezaron a moverse con su vaga esperanza y el mundo comenzó a girar otra vez. Ahora, 2 años después y con 26 pisos restantes, la cantidad de sobrevivientes es de aproximadamente 6.000. Esta es la situación actual en Aincrad. Capítulo 5. Tras de terminar mi batalla con un formidable enemigo que merodeaba el área laberinto del piso 74, hice mi camino de regreso, así como en el pasado, y dejé escapar un suspiro de alivio cuando vi la luz de la entrada. Vacié mi cabeza, salí rápidamente del pasillo, y tomé un profundo respiro de aire fresco y limpio. Adelante de mí, un estrecho camino entraba en el espeso y sobrecrecido bosque. Detrás de mí, el área laberinto de la que acababa de salir se elevaba alto en el cielo, hasta la parte inferior del siguiente piso para ser más precisos. Debido a que el juego se basaba en llegar a la cima del castillo, las mazmorras en este mundo no eran laberintos subterráneos, sino que existían como torres.
Sin embargo, la configuración básica no había cambiado. Monstruos más fuertes que los que te encuentras en los campos rondaban adentro, mientras que el monstruo jefe esperaba por ti en lo más profundo. En este momento, el 80% del área laberinto del 74º piso había sido explorada, o en otras palabras, había sido mapeada 20. En un par de días, lo más probable, es que el cuarto del jefe sea descubierto, y un equipo a gran escala sea organizado. Entonces, incluso yo, un jugador solista, participaría. Me sonreí a mí mismo por sentirme expectante y frustrado al mismo tiempo, y comencé a caminar por la vereda. Por el momento, mi ciudad de residencia es la más grande de Aincrad, Algade, que se encuentra en el 50º piso. Bueno, en mero tamaño, la ciudad del inicio lo era más, pero ese lugar se había convertido por completo en la base de operaciones de la Armada, así que era un poco incómodo el caminar por ahí. Tan pronto como logré salir de la ahora oscurecida llanura, un bosque lleno de árboles viejos se extendía ante mí. Si caminaba unos 30 minutos por allí, llegaría al área habitable del 74º piso y solo tenía que utilizar el portal de teletransportación ahí para saltar hacia Algade. Siempre podría usar uno de los artículos de teletransportación instantánea en mi inventario para volver a Algade en cualquier momento. Pero como era un poco caro, era renuente a utilizarlos a menos que estuviera en una situación peligrosa. Había un poco de tiempo antes de que el sol desapareciera por completo, por lo que resistí la tentación de volver a mi casa tan rápido como pudiera y entré en el bosque. Por regla general, los bordes de cada piso en Aincrad eran a cielo abierto, aparte de los pilares de soporte. Los árboles se quemaban de rojo por la luz que entraba por esa brecha. La niebla que corría entre los rayos de luz brillaba resplandecientemente como reflejo de la luz de la puesta del sol. Los cantos de los pájaros, que eran comunes durante el día, eran difíciles de escuchar ahora, mientras que el sonido de las ramas meciéndose con el viento parecía magnificado. Sabía muy bien que podía luchar contra los monstruos que aparecían en esta zona incluso medio dormido, pero el miedo que venía con la oscuridad era difícil de suprimir. Me llenó una sensación similar a la que tuve de niño cuando trataba de volver a casa tras perderme. Pero no me disgustaba este sentimiento. Había olvidado este primitivo miedo en algún momento de cuando vivía en el otro lado. La sensación de soledad que consigues cuando viajas por tierras salvajes con nadie a la vista por mucho que busques, podrías llamar a esto la esencia de un RPG 21. Mientras estaba absorto en estos nostálgicos recuerdos, un chillido que nunca antes había escuchado entró de repente a mis oídos. Se escuchó solo por un momento, alto y claro como un tubo de lengüeta. Detuve mis pies y busqué cuidadosamente en la dirección de donde vino el sonido. Si has visto o oído algo que nunca antes experimentaste en este mundo, significaba que eras ya sea muy afortunado o lo contrario. Como jugador solista, había entrenado mi habilidad Scam 22. Esta habilidad prevenía emboscadas y cuando llegabas a ser más diestro en ella, le daba al jugador la capacidad adicional de detectar monstruos que estuvieran ocultos. A través de esta, pude ver a un monstruo escondido entre las ramas a 10 metros de distancia. No era muy grande. Tenía piel verde para camuflarse en las hojas y tenía las orejas más largas que su cuerpo. Como me concentré en él, este automáticamente se convirtió en mi objetivo y un cursor amarillo apareció junto con su nombre. Contuve la respiración tan pronto como leí el nombre. Conejo Ragu. Era lo suficientemente raro como para ganarse el calificativo de super. Esta era en realidad la primera vez que veía uno de verdad. El conejo regordete que vivía en las ramas no era tan fuerte, ni te daba tantos puntos de experiencia, pero, saqué en silencio un delgado cuchillo para lanzar de mi cinturón. Mi técnica Knife Throwing 23 no era tan alta. Simplemente la elegí como una rama de mi árbol de habilidades en algún momento. Pero había oído que el conejo Ragu era el monstruo más rápido de entre los que se conocían actualmente, así que en realidad no tenía mucha confianza de capturarlo con mi espada. Tenía una oportunidad de atacarlo antes de que el oponente me notara. Alcé mi cuchillo, rezando mentalmente, y asumí la posición de Single Shot 24. Bueno, por muy baja que fuese mi habilidad, mi mano fue respaldada por mi alta destreza y tiró el cuchillo en un movimiento borroso. El cuchillo centelleó una vez y luego se adentró en los árboles. Tan pronto como ataqué, el cursor, que indicaba la dirección donde estaba el conejo Ragu, se puso rojo y la barra HP apareció debajo de este. Un agudo grito sonó en la dirección en la que había arrojado mi cuchillo. La barra HP vaciló un poco y luego bajó hasta 0. El familiar sonido de los polígonos haciéndose añicos resonó. Formé un puño con mi mano izquierda. Levanté mi mano derecha y abrí el menú principal.
Abrí deprisa el inventario, con hasta los movimientos de mi mano pareciéndome demasiado lentos, y ahí estaba en la parte de hasta arriba de la lista de objetos recientemente adquiridos. Carne de conejo ragú. Era un objeto raro que se podía vender a otros jugadores a un precio mínimo de 100.000 col. Esa cantidad de dinero era suficiente para mandar a hacer un juego completo de la mejor armadura a la medida y todavía quedaría dinero de sobra. La razón de que esto fuera tan caro era bastante simple, fue colocado como el ingrediente de comida más delicioso de entre los numerosos ingredientes disponibles en el juego. Comer era más o menos el único placer en Sao, pero la única cosa que podías ingerir por lo general era sopa y pan que sabían como si fueran de la campiña europea. Bueno, no es que yo lo supiera. Pero el caso es que no tenía chiste. Los pocos jugadores que habían entrenado su habilidad de cocina establecieron esto después de pensarlo un montón, a fin de permitir a los otros jugadores comer una mayor variedad de alimentos. Pero incluso esto no era tan fácil de encontrar, así que por regla todos los jugadores fueron privados del gusto. Por supuesto, mi situación actual no era muy diferente, y no me desagradaba la sopa y el pan integral que vendía el restaurante NPC que frecuentaba. Pero de vez en cuando la necesidad de comer por lo menos un bocado de carne jugosa me dominaba. Durante un tiempo me quedé mirando el nombre del artículo y no dejaba de preguntarme qué hacer. Las posibilidades de que consiguiera esta clase de ingrediente de nuevo eran muy bajas. Para ser honesto, tenía muchas ganas de comerlo. Pero entre más alto sea el rango del ingrediente, mayor será la habilidad necesaria para realmente poderlo cocinar. Así que tenía que encontrar un maestro de la cocina para que cocine esto por mí. Pero no conocía a ninguno. Bueno, conocía a algunos, pero cazarlos por algo como esto era molesto. Incluso más que eso, ya era hora conseguir un nuevo equipamiento. Por consiguiente, he decidido venderlo. Cerré la ventana como si fuera para deshacerme de cualquier arrepentimiento, y escaneé la zona con mi habilidad. No había una posibilidad muy alta de que un bandido apareciera en el frente de batalla, pero no se puede ser demasiado cuidadoso cuando tienes un artículo clase S en tus manos. Sería capaz de comprar todos los artículos de teletransportación que quisiera una vez que vendiera esto, así que decidí minimizar el riesgo y empecé a rebuscar en mi bolsa. Lo que había sacado era un cristal en forma de un pilar de 8 lados que brillaba con un azul intenso. Los pocos objetos mágicos en este mundo donde la magia fue excluida tenían forma de gemas. El azul era para teletransportación instantánea, el rosa para recuperación de HP, el verde para antídotos, y etc. Todos eran artículos convenientes que producían efectos instantáneos, pero también eran caros. Así que en la mayoría de los casos, las personas utilizaban artículos más baratos, como pociones de acción lenta, después de escapar de una pelea. Diciéndome a mí mismo que este era, sin lugar a dudas, una situación de emergencia, agarré el cristal azul y grité. Teletransportación. Algade. Se oyó el reconfortante sonido de muchas campanas que sonaban y el cristal en mi mano se rompió en pedazos. Al mismo tiempo, mi cuerpo estaba envuelto en una luz azul y el bosque desapareció de mi vista como si se estuviera derritiendo. Una luz brillante entonces destelló, y cuando desapareció, la teletransportación había terminado. En lugar del sonido de las hojas crujientes, el sonido de un suave martilleo y los fuertes sonidos de la ciudad invadieron mis oídos. El lugar en donde aparecí era el portal de teletransportación que se situaba en el centro de Algade. En el centro de la plaza circular, se encontraba una puerta hecha de metal con más de 5 metros de altura. Dentro, el aire se arremolinaba como si fuera un espejismo, y la gente que se teletransportaba, o que acababan de teletransportarse, iban y venían. 4 grandes calles se extendían en las 4 direcciones de la plaza, y en los lados de todas estas calles, un sinnúmero de pequeñas tiendas estaban reunidas. Los jugadores que buscaban un pequeño refugio después de un día de exploración compartían conversaciones frente a los menús de comida o bares. Si alguien tratara de describir Algade en una palabra, este sería desordenada. No había grandes calles como las que se podían ver en la ciudad de inicio y callejones que se entrecruzaban cubrían toda la ciudad. Había tiendas que ni siquiera sabías lo que estaban vendiendo, y posadas que parecían que nunca podrías volver a salir una vez que entrarás. En realidad, había un montón de jugadores que entraron accidentalmente en uno de los callejones de Algade y vagaron durante días antes de volver a salir. He estado viviendo aquí por casi un año, pero aún no logro recordar la mitad de ellos. Aquí hasta los NPCs eran personas extrañas cuya clase era difícil de adivinar, y te hace pensar que la gente que vive aquí en estos días son toda clase de raros. Pero me gustó la sensación de estas calles.
No era una exageración decir que la única vez que me sentí en paz fue cuando estaba bebiendo una taza de té con olor extraño en una tienda de esquina que frecuentaba. La razón detrás de esto era que me sentía un poco sentimental, porque me recordaba a una tienda de electrónicos a la que solía ir muy seguido, bueno, no realmente, o esperaba que no. Pensando en encargarme del artículo antes de volver a mi casa, comencé a caminar hacia una tienda. Si seguía la calle que conducía al oeste de la plaza central, llegaría a la tienda después de hacer mi camino a través de la multitud por un rato. En el interior, era tan pequeña que 5 jugadores se sentirían apretados allí dentro, y tenía el vahido característico de una tienda de jugador. Las herramientas, armas, y hasta los ingredientes de comida estaban revueltos. El dueño de la tienda estaba muy ocupado alterándose al negociar. Hay 2 formas de vender los artículos. Uno de ellos era venderlo a un NPC, un personaje controlado por el sistema. No había peligro de ser engañado, pero el precio era siempre el mismo. Para detener la inflación, el precio se fijaba por debajo del precio real de mercado. El otro era comercio con otro jugador. En este caso, podías vender el artículo a un precio alto si así lo negociabas, pero había que encontrar a alguien que lo comprara, y las discusiones entre los jugadores después de completar el negocio no eran poco frecuentes. Por lo tanto, aparecieron los jugadores comerciantes que se especializaban en el comercio de artículos. Los comerciantes no podían vivir del puro negocio. Al igual que las clases técnicas, tenían que llenar la mitad de sus ranuras de habilidades con unas no relacionadas con la batalla. Pero eso no significaba que podían apartarse de los campos. Los comerciantes tenían que luchar por mercancías y los técnicos por ingredientes, y, por supuesto, tenían más dificultades que los guerreros. Era difícil para ellos sentir la excitante sensación de vencer un enemigo. Por lo tanto, la razón por la que eligieron estas clases sería la noble causa de ayudar a los jugadores que luchaban en el frente de batalla todos los días. Así que yo los respetaba profundamente, aunque en secreto. Bueno, los respeto, pero también es cierto que el personaje delante de mí era alguien que estaba muy lejos de autosacrificarse. Ok, está decidido. 25 pieles de lagarto del crepúsculo por 500 col. El propietario de esta tienda que frecuento, Ágil, le dio un porrazo a su cliente, un lancero de apariencia débil, en la espalda con su grueso brazo. Luego abrió rápidamente la ventana de intercambio e introdujo el importe en su lista de trueque. El cliente parecía estar pensando, pero tan pronto como vio la cara de Ágil, que se miraba lo bastante aterradora para asemejarla de un guerrero experimentado, de hecho, Ágil era un guerrero de hacha de clase superior, así como un comerciante, se apresuró a poner los artículos en su lista de intercambio y pulsó OK. Como siempre, muchas gracias. Por favor visítenos de nuevo. Ágil le dio un último porrazo a la espalda del lancero y sonrió. La piel de lagarto del crepúsculo podía ser utilizada para crear una armadura de alto nivel. Consideré que 500 era demasiado barato sin importar cómo lo vieras. Pero me quedé en silencio y vi cómo el lancero se marchaba. Toma esto como una lección para nunca ceder terreno cuando estés negociando, murmuré en mi mente. Oye, haciendo negocios sin escrúpulos como de costumbre. El gigante calvo me miró y sonrió cuando le dije que esto detrás de él. Oye, Kirito. El lema de nuestra tienda es comprar barato y vender barato, dijo sin ninguna señal de remordimiento. Bueno, estoy sospechando un poco sobre lo de vender barato, pero eso no importa. Yo también quiero venderte algo. Tú eres un cliente habitual, así que no puedo engañarte. Bueno, vamos a ver. Mientras decía esto, Ágil estiró su grueso y corto cuello y vio por la ventana de trueque que le ofrecí. Los avatares de Sao eran réplicas del cuerpo real del jugador que habían sido creados a través de escaneos y calibraciones. Pero cada vez que miraba a Ágil, siempre me preguntaba cómo alguien podía tener un cuerpo que le quedara tan bien. Los 180 centímetros de su cuerpo estaban llenos de músculo y grasa, y la cabeza que descansaba sobre este se veía como si fuese la de un villano de la lucha profesional. Además de eso, hizo que su peinado, una de las pocas cosas que pueden ser personalizadas, fuera calvo. El efecto era al menos tan temible como los monstruos bárbaros. A pesar de ello, tenía un rostro encantador que parecía infantil cuando sonreía. Parecía tener unos 30 años, pero ni siquiera podía adivinar qué era lo que hacía en el mundo real. No preguntarle a los demás acerca del otro lado era una regla no hablada en este mundo. Los 2 ojos que estaban debajo de sus espesas cejas se abrieron tan pronto como vieron la ventana de intercambio. Wow, es un objeto raro de rango S. Carne de conejo ragú, es la primera vez que veo uno. Kirito, no eres tan pobre, ¿verdad? ¿No has pensado en comerte esto? Por supuesto que sí.
Va a ser difícil cruzarse con algo como esto una segunda vez, pero es un poco trabajoso encontrar a alguien que pueda cocinar algo así. Entonces, alguien detrás de mí me tocó el hombro. Kirito-kun. Era una voz femenina. No había muchas jugadoras que supieran mi nombre. Bueno, en realidad, en esta situación solo había una. Agarré la mano que estaba sobre mi hombro izquierdo y dije. Cocinera adquirida. ¿Qué? Con su mano en la mía, la persona tartamudeó con una sospechosa expresión en su cara. El pequeño rostro, el cual estaba rodeado por un largo y lacio pelo castaño que se dividía estupendamente en dos, tenía una forma ovalada, y sus dos brillantes ojos avellana eran casi cegadores. Su delgado cuerpo estaba cubierto por un uniforme de combate rojo y blanco parecido al de un caballero, y había una elegante espada plateada enfundada en su vaina de cuero blanco. Su nombre era Asuna. Ella era tan famosa que casi todo el mundo en Sao la conocía. Había muchas razones, pero la primera era que ella era una de las pocas jugadoras, y que era la dueña de un rostro al que no le faltaba nada. Era difícil decir esto en este mundo, donde todos tenían sus cuerpos reales, pero las mujeres hermosas eran una presencia súper rara. Casi seguro que podrías contar el número de jugadoras que fuesen tan bonitas como Asuna con tus dedos. Otra razón de su fama era porque su uniforme blanco y rojo pertenecía al gremio de Knights of the Blood. Los miembros eran llamados Cop tomando las iniciales de su título, y, de los muchos gremios, todos los reconocían como los mejores. Era solo un gremio de tamaño mediano de unos 30 jugadores, pero todos eran guerreros de alto nivel y con experiencia, con el líder del gremio siendo el jugador más fuerte y casi una leyenda dentro de Sao. Además, al contrario de su delicada figura, Asuna era la sublíder. Su habilidad con la espada era tan excepcional que le había ganado el título de El Destello. Así que su apariencia y su habilidad con la espada estaban en la cumbre de 6000 jugadores. Hubiera sido extraño para ella no haberse hecho famosa. Tenía numerosos admiradores, pero entre ellos había algunos acosadores que prácticamente la adoraban, y también hubo quienes la odiaban, así que al parecer estaba teniendo un momento difícil. Bueno, ya que ella es una guerrera de primera clase, no debería haber muchos que la desafiaran directamente. Pero como si el gremio quisiera demostrar que la protegía, ella a menudo era seguida por 2 o más guardaespaldas. Incluso ahora, había 2 hombres a pocos pasos detrás de ella totalmente equipados con una armadura de metal y uniformes de cop. Uno de ellos, con su pelo en una cola de caballo, tenía su furiosa mirada fija en mí, quien había agarrado la mano de Asuna. Solté su mano, sacudí la mía en dirección a él, y respondí. «Qué raro, Asuna, ¿por qué te muestras en un lugar como este?» La cara del hombre con la cola de caballo y la del dueño de la tienda convulsionaron. Una porque no llamé a Asuna con su título y la otra porque insinué que su tienda era un montón de basura. Sin embargo, el dueño de la tienda, ha pasado un tiempo, Agilsan. Regaló una radiante sonrisa después de escuchar el saludo de Asuna. Asuna me miró y arqueó sus labios en descontento. Oye, ¿qué hay con esto? Después de todos los problemas que tuve que pasar para ver si estabas vivo para la batalla contra el jefe que va a suceder pronto. Ya me pusiste en tu lista de amigos, por lo que serías capaz de decirlo con solo mirarla. De todos modos, la única razón por la que pudiste encontrarme fue porque utilizaste un rastreo de amigo en tu mapa. Asuna volteó la cabeza hacia un lado tan pronto como le respondí. Ella también era responsable de avanzar por el juego en el gremio, además de ser una sublíder. Ese trabajo incluía buscar por egoístas jugadores solistas como yo y formar un grupo para luchar contra los jefes. Pero aún entonces, pensar que hasta vino a verme, debería haber un límite en cuán devota podía ser una persona. En cuanto a mi media cansada y media sorprendida expresión, Asuna puso las manos en sus caderas antes de decir con un movimiento que era similar al de levantar su barbilla. Bueno, estás vivo y eso es lo que importa. Más que eso, ¿qué es lo que querías decir? Estabas hablando algo acerca de un cocinero o algo así. Ah, cierto, cierto. ¿Qué tan alta es tu habilidad de cocina en este momento? Por lo que sabía, Asuna estaba particularmente enfocada en aumentar su habilidad de cocina cada vez que tenía tiempo entre los entrenamientos de sus habilidades con la espada. Ella respondió a mi pregunta con una sonrisa llena de orgullo. Escucha y sorpréndete. Yo la dominé la semana pasada. ¿Qué? Ella es una idiota. Pensé eso por un segundo. No lo dije en voz alta, por supuesto. Entrenar las habilidades era abrumadoramente aburrido y absorbía tiempo a lo extremo, y solo podías dominarlas después de subirles el nivel 1000 veces. Hablando de eso, los niveles no tenían nada que ver con las habilidades y subían por ganar puntos de experiencia. Las cosas que
Subían con los niveles eran el HP, la fuerza, los parámetros como la destreza, y el número de skill slots 25 que decidían qué tantas habilidades podías aprender. Ahora mismo yo tenía 12 ranuras, pero las únicas que había completado eran mis habilidades de One and Dead Sword Skill, Scan, y Weapon Guard 26. Esto significaba que esta chica gastó mucho tiempo y esfuerzo en una habilidad que ni siquiera era de ayuda alguna en batalla. Bueno, tengo algo que pedirte que hagas, confiando en esa habilidad. Le agité con la mano y puse mi ventana en modo de presentación para que ella pudiera verlo. Asuna miró con desconfianza, y luego sus ojos se abrieron al ver el nombre del artículo. Ua. Eso es un ingrediente alimentario rango S. Vamos a negociarlo. Si cocinas esto, voy a dejar que pruebes un poco. Incluso antes de que dejara de hablar, la mano derecha de Asuna el destello me agarró por el cuello. Luego puso su cara a pocos centímetros frente a la mía. Dame. La mitad. Mi pecho se detuvo en esta repentina emboscada y ya sentí sin pensarlo. Cuando volví a mis sentidos ya era demasiado tarde, y ella estaba agitando su brazo con entusiasmo. Bueno, vamos a considerar que es algo bueno que pueda ver ese delicado rostro tan cerca. Me convencí a mí mismo. Cerré la ventana y hablé mientras miraba la cara de Ágil. Lo siento. Voy a dar por acabada la venta. No. Está bien, pero oye, somos amigos, ¿verdad? ¿Eh? ¿No puedes darme una probada? Te voy a dar un ensayo de 800 palabras sobre él. No seas así. A medida que le daba fríamente la espalda a Ágil, él gritó con una voz que pareciera que este fuera el fin del mundo. Cuando estaba decidido a irme, Asuna agarró la manga de mi abrigo. Cocinar está bien, pero, ¿dónde vamos a hacerlo? Ah, si vas a cocinar, entonces necesitas algunos aparatos de cocina, tales como una estufa o un horno, así como los ingredientes. No era como si mi casa no las tuviera, pero no podía invitar a la sublíder de Koba a un lugar tan desordenado como ese. Asuna me miró con una expresión incrédula en su rostro. Bueno, tu casa no tiene los aparatos adecuados de todos modos. Pero te lo podría servir en mi casa solo por esta vez. Ella dijo algo impactante con una voz calmada. Asuna me ignoró a mí, quien estaba allí congelado como si sufriera un retraso mientras mi cerebro procesaba esto, y se volteó hacia sus guardias y habló. Pronto voy a teletransportarme a Salemburg, así que está bien si se van. Gracias por su arduo trabajo. A Asuna-sama. Venir a los barrios pobres ya era bastante malo, pero invitar a alguien tan sospechoso como él a su casa. ¿Qué está pensando? No podía creer lo que acababa de oír. Sama, dijo él. Debe ser uno de los adoradores. Mientras miraba a Asuna con estos pensamientos, la persona en cuestión tenía una expresión irritada en la cara. Oh, tal vez podrías llamarlo sospechoso, pero su habilidad es incuestionable. Probablemente él está 10 niveles por encima de ti, Kradin. ¿Qué está diciendo? Decir que yo ni siquiera soy igual a alguien como ese. La voz del hombre sonaba por todo el camino hasta el callejón. Me miró fijamente. Luego su rostro se arrugó como si de repente se hubiera dado cuenta de algo. Es cierto, tú definitivamente eres un Beater. Beater fue creado al mezclar Beta 27 y Cheater 28. Era una palabra que refería a la gente que utilizaba medios desleales y significaba una grosería que era exclusiva de Sao. Era algo que había oído en varias ocasiones. Pero muchas veces la escuché, todavía me hería profundamente. El rostro de la persona que me dijo eso por primera vez, que una vez fue un amigo, apareció en mi cabeza de repente. Sí. Tienes razón. Cuando afirmé esto con un rostro inexpresivo, el tipo empezó a hablar con entusiasmo. Asuna-sama, este tipo de chicos no se preocupan por nada, siempre y cuando estén bien. No gana nada al tratar con este tipo de personas. Asuna, quien había estado tranquila hasta ahora, de repente anudó sus cejas con disgusto. Una multitud se apareció de inmediato y las palabras Kobayasuna se oían por aquí y por allá. Asuna miró a su alrededor y le dijo al hombre que estaba cada vez más emocionado. Bueno, por favor váyanse por el día de hoy. Es una orden. Habló sin rodeos y me agarró el cinturón con su mano izquierda. Entonces comenzó a caminar hacia la plaza del portal, arrastrándome a como avanzaba. Oye. ¿Está bien dejarlos de esa manera? Está bien. Bueno, no tengo ninguna razón para quejarme. Hicimos nuestro camino a través de la multitud, dejando a los dos guardias y a Ágil, quien todavía estaba decepcionado. Cuando miré hacia atrás por última vez, la expresión furiosa del hombre llamado Kradil se adhirió a mi vista como una imagen remanente. Capítulo 6. Salemburg es una hermosa ciudad-castillo ubicada en el 61º piso. No es tan grande como podría imaginarse.
Pero la ciudad, que tenía un castillo de tranquilos chapiteles en su centro, fue delicadamente construida a base de granito blanco, por lo que contrastaba espectacularmente con el abrumador follaje verde. Unas pocas tiendas conformaban el mercado, así que muchos jugadores deseaban vivir en este lugar. Sin embargo, debido a que las casas tenían un precio de locos, debían ser por lo menos unas 3 veces el precio de Algade, era casi imposible comprar una, a menos que fueras de un alto nivel. Cuando Asuna y yo llegamos al portal de teletransportación de Salemburg, el sol casi se había puesto en el horizonte, y los últimos rayos de luz iluminaban las calles de púrpura oscuro. La mayor parte del 61er piso lo ocupaba un lago y Salemburg estaba ubicada en una isla, en el medio de este, por lo que se podía ver la puesta de sol reflejado en él, como si fuera una pintura. Miré la ciudad, maravillado, mi respiración fue raptada por su belleza mientras brillaba azul y roja, con el vasto lago detrás de ella. No es que fuese muy difícil para el NetBGR crear efectos de iluminación como este, con las CPU de última generación y sus semiconductores de diamante. El portal de teletransportación estaba ubicado en la plaza enfrente del castillo y la calle principal, la cual se dirigía hacia el norte, atravesando la ciudad, siendo rodeada por lámparas de calle. Las tiendas y casas se ordenaban a cada lado de la calle, e incluso los NPCs que caminaban por ahí se miraban en cierta forma bien vestidos. Extendí mis brazos y respiré profundamente, hasta el gusto del aire es diferente al de Algade. Es grande y pocas personas habitan en él. Me gusta cómo esto se siente tan espacioso. Entonces, ¿por qué no te mudas? No tengo dinero para un lugar como este, respondí encogiéndome de hombros antes de componer mi expresión y preguntar dubitativo. Más que eso, ¿de verdad está bien? Lo de antes. Como si se diese cuenta de lo que estaba intentando expresar, Asuna se volteó con su cabeza inclinada y dio golpecitos en el suelo con la punta de su bota. Es verdad que algunas cosas malas me pasaron un par de veces al estar sola. Pero asignar guardaespaldas para mí, es ir un poco demasiado lejos, ¿cierto? Dije que no los necesitaba, pero los miembros dijeron que esto es una política del gremio. Prosiguió en un tono de voz bajo. En el pasado, el gremio era pequeño, y el líder invitaba a las personas individualmente por medio de una conversación con ellos. Pero a medida que el número de miembros creció, comenzó a cambiar. Entonces, cuando empezó a llamársele el mejor gremio, algo se volvió un poco extraño. Dejó de hablar y se giró un poco. Algo en sus ojos decía que quería confiar en mí, y subconscientemente dejé de respirar. Tenía que decir algo. Pensé eso, pero, ¿qué podía decirle un egoísta jugador solista como yo? Simplemente observé en silencio por unos segundos. Asuna fue la primera en voltear su mirada hacia el lago, bañado en la tenue luz, y dijo, como para deshacerse de la incomodidad. Bueno, no es nada, así que, no te preocupes. Si no nos apresuramos se hará de noche. Asuna partió primero y yo la seguí. Nos cruzamos con un gran número de jugadores, pero ninguno de ellos la miró directamente. Solo estuve en este lugar un par de días, cuando el frente de batalla se ubicaba aquí, por lo que nunca miré los alrededores adecuadamente. Mientras observaba las delicadas esculturas que adornaban la ciudad, el pensamiento de que no sería tan malo vivir en una ciudad como esta por un tiempo pasó espontánea por mi mente. Pero entonces, cambié de opinión y decidí que sería mejor si solo viniera de vez en cuando como turista. El lugar donde vivía Asuna era una pequeña pero preciosa casita de 3 pisos, a la cual podías llegar caminando hacia el oriente desde el centro del pueblo por unos pocos minutos. Esta era, por supuesto, la primera vez que venía aquí. Ahora que lo pensaba, a esta chica solo le había hablado durante las conferencias de batallas contra jefes, y nunca antes, siquiera, fuimos juntos a un restaurante NPC. Al darme cuenta de esto, me detuve enfrente de la entrada, tenso de repente, y pregunté. ¿De verdad está bien? ¿Ya sabes, qué? Esto es algo que, primeramente, yo sugerí, y no había ningún otro lugar que fuera apropiado para cocinar, por lo que no tenemos otra opción. Asuna dio vuelta su cabeza y subió las escaleras, me armé de valor y la seguí. Con permiso. Abrí la puerta vacilando, entonces me quedé parado ahí, sin decir ni una palabra. Nunca antes había visto un hogar tan bien ordenado. La amplia sala barra comedor y la cocina adyacente a ella tenían muebles hechos de madera color claro y decoradas con tela verde musgo. Todos estos eran, muy probablemente, los objetos de más alta calidad hechos por jugadores. Pero tampoco estaba demasiado decorado, y menos aún te hacía sentir incómodo. Era totalmente diferente a mi casa. Me sentía abrumadoramente aliviado de no haberla invitado a ese lugar. ¿Cuánto costó todo esto? Fue mi pregunta materialista.
teniendo en cuenta la casa y los muebles, aproximadamente 4000 K. Me voy a cambiar, así que solo siéntate donde desees, respondió a la ligera y desapareció por una puerta. K viene de kilo, es decir 1000. 4000 K son 4 millones de col. Yo prácticamente vivía en el frente de batalla, por lo que podría juntar esa cantidad si lo intentaba. Pero siempre lo gastaba en algún artículo extraño o en una espada que hubiera captado mi interés, por lo que nunca ahorré. Me autorreprendí, lo cual estaba fuera de mi carácter, y me hundí en el esponjoso sofá. Asuna apareció unos pocos instantes después, completamente cambiada a una simple túnica blanca y una falda que le llegaba hasta la rodilla. Bueno, he dicho cambiar, sin embargo, no hay quitarse y ponerse involucrado en esto. Todo lo que tienes que hacer es manipular la figura en la ventana de estado. Pero habrá unos pocos segundos en los que el jugador llevará encima solo su ropa interior. Así que, a menos que se tratase de un muchacho muy atrevido, la mayoría de los jugadores, especialmente las chicas, no se cambiaban en frente de otras personas. Nuestros cuerpos podrían ser no más que un montón de datos renderizados en 3D29, pero ese tipo de pensamiento se tornó brumoso luego de 2 años, y justo ahora mis ojos se dirigieron a los desnudos brazos y piernas de Asuna sin ningún remordimiento. Asuna, sin tener idea de mi conflicto interno, lanzó una mirada penetrante hacia donde me encontraba y dijo: ¿Estás planeando quedarte vestido así? Abrí rápidamente mi pantalla de menú y me quité la chaqueta de cuero y la espada. Mientras lo hacía, también saqué la carne de conejo ragú, la cual estaba en un recipiente de arcilla, y la puse en la mesa enfrente de mí. Así que este es el legendario ingrediente de comida de rango S. Entonces, ¿qué debería preparar? Él la recomendación del chef. Oh. Bueno, hagamos un guiso. Ya que hasta dice ragú 30 en su nombre. Asuna se dirigió hacia la siguiente habitación. Yo la seguí. La cocina era grande, y los variados aparatos que podía ver cerca del horno parecían caros. Asuna hizo doble clic en la superficie del horno, puso el tiempo en la ventana emergente que apareció, y sacó una olla de metal de la alacena. Colocó la carne cruda dentro de esta, tiró un par de hierbas dentro, y entonces vertió agua en ella antes de cerrar la tapa. Si tuviera que cocinarlo de verdad, necesitaría hacer todo tipo de preparaciones. Pero en Sao, esto es tan breve que no es divertido. Puso la olla en el horno y presionó el botón iniciar en el menú, entre tanto se quejaba. Incluso mientras pasaba la cuenta regresiva de los 300 segundos, se movió por aquí y por allá con precisión, preparando varios acompañamientos. Contemplé estupefacto cómo se desplazaba sin cometer siquiera un solo error al operar el menú o las tareas en sí. En apenas 5 minutos, la mesa estaba completamente servida y Asuna y yo nos sentamos frente el uno al otro. El guisado pardo lucía increíblemente delicioso en el plato que estaba delante de mí. Su olor me tentaba mientras el rosáceo vapor se desprendía lentamente de él. Una tersa y rica sala cubría la gruesa carne, y el cremoso veteado blanco sobre ella era realmente encantador. Levantamos nuestras cucharas, y sentimos que incluso el tiempo al decir «gracias por la comida» era demasiado largo. Entonces engullimos un bocado de la mejor comida que existía en Sao. Saboreé el calor y el sabor en mi boca y mientras mordía la carne, los jugos internos se derramaron. Comer en Sao no calculaba y simulaba la sensación de estar mordiendo la comida. En vez de eso, usaba un motor de reproducción del sabor que Argus y un diseñador de programas de entornos afiliado habían hecho en conjunto. Este enviaba sensaciones preprogramadas de comer varios alimentos y podía hacer que el usuario sintiera como si estuviera en efecto comiendo algo en la vida real. Fue diseñado originalmente para personas que estaban a dieta o necesitaban restringir la cantidad de alimentos que ingerían, por lo que, este mandaba señales falsas a las partes del cerebro que registraban calor, sabor y olor para engañarlo. En otras palabras, nuestros cuerpos reales no estaban comiendo nada en realidad en estos momentos y todo lo que sucedía era que el programa estimulaba nuestros cerebros salvajemente. Pero pensar cosas de ese estilo en una situación como esta, simplemente no era atractivo. Yo estaba, sin duda alguna, comiendo la mejor comida que había probado desde que inicié sesión. Asuna y yo no dijimos ninguna palabra y continuamos realizando el proceso de recoger la sopa con nuestras cucharas y llevarla a nuestras bocas. Finalmente, mientras limpiábamos nuestros platos, en todo el significado de la palabra, como si el guiso en verdad hubiese existido, y de haberlos dejado vacíos junto con la olla enfrente de ella, Asuna dejó escapar un gran suspiro. Ha hecho bien en mantenerme con vida hasta ahora, estuve totalmente de acuerdo.
Sintiéndome pleno por haber satisfecho completamente una necesidad básica por primera vez en un buen tiempo, sorbí un té con un olor misterioso. ¿El sabor de la carne que acabo de comer y el del té que estoy bebiendo efectivamente existen en el mundo real? ¿O fueron hechos artificialmente manipulando el sistema? Medité estos pensamientos distraídamente. Asuna, sentándose delante de mí con una taza de té sujetada por sus dos manos, rompió los pocos minutos de silencio que duraron luego del final del banquete. De alguna manera me resulta extraño cómo debería decirlo, me siento como si hubiera nacido en este mundo y hubiera estado viviendo aquí hasta el día de hoy o algo así. Yo también. Últimamente ha habido días en los que no he pensado sobre el otro mundo para nada. Tampoco soy solo yo, hoy en día ya no hay muchas personas obsesionadas con ganar o escapar. El ritmo también se ha reducido. Actualmente hay solo cerca de unos 500 jugadores en el frente de batalla. Esto no solamente se debe al peligro, todos se han acostumbrado a esto, a este mundo. Me quedé simplemente observando el hermoso rostro de Asuna, con la luz de la lámpara naranja reflejada sobre él. Ese rostro, definitivamente no era la de un humano. De afable piel y brillantes cabellos, era demasiado hermoso para pertenecer a un ser viviente. Pero para mí, el rostro ya no lucía como si estuviera hecho de unos cuantos polígonos. Podía aceptar que este era lo que era. Si volviera al mundo real ahora y viera a la persona verdadera, probablemente me sentiría bastante desconcertado. ¿En verdad pensé que quería volver a ese mundo? Me quedé perplejo por el repentino pensamiento. Me despertaba temprano y ganaba puntos de experiencia mientras mapeaba el laberinto. ¿Esto de verdad se debía a que quería escapar del juego? En el pasado, realmente quería salir, tan pronto como fuera posible, de este juego de muerte en el que no sabías cuándo podrías perecer. Pero ahora me había acostumbrado a pero, yo quiero volver, dijo Asuna con voz decidida como si ella pudiese ver mi conflicto interno. Levanté mi cabeza bruscamente. Asuna me sonrió por alguna razón y continuó. Porque, hay tantas cosas, que aún no he hecho. Asentí de buena gana ante esto. Sí, supongo que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros. No seré capaz de ver las caras de todos esos técnicos que nos apoyaron, si nosotros no bebí un sorbo de té, como para dominar el conflicto que tomaba lugar dentro de mí. El último piso estaba aún muy lejos. Entonces no sería demasiado tarde para meditar sobre todo esto. Sintiéndome extrañamente honesto, miré a Asuna mientras intentaba escoger las palabras adecuadas para expresar mi gratitud. Entonces Asuna arrugó su cara y agitó su mano, diciendo: no. ¿Qué? Algunos jugadores me declararon su amor al hacer esa expresión. Pero decepcionantemente, aunque perfeccioné mis habilidades de batalla, nunca antes había experimentado algo como esto, así que tan solo abrí y cerré mi boca sin ser capaz de contestar de ninguna forma. Asuna me miró y sonrió. Debo parecer bastante bobo en estos momentos. Así que, ¿no hay nadie al que seas particularmente cercano? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, está bien, de todas formas, soy un solista. Bueno, ya que estás jugando un Morwg, deberías hacer algunos amigos. Asuna borró su sonrisa y preguntó, como si repentinamente se hubiera vuelto una profesora o una hermana mayor. ¿Nunca te has planteado en unirte a algún gremio? ¿Eh? Comprendo que un jugador beta como tú no puede acostumbrarse a los grupos, pero... Su expresión nuevamente se volvió seria. Luego del 70º piso, creo que están apareciendo más variantes aleatorias en los algoritmos de los monstruos. Yo sentía lo mismo. ¿Los programadores habrán planeado que las tácticas de Lakpu se hicieran más difíciles de leer, o era el hecho del resultado del programa aprendiendo por sí mismo? Si lo último fuera verdad, entonces solo seguirá volviéndose más difícil. Si eres un solista, se pondrá más difícil que te cuides de situaciones inesperadas. No puedes escapar siempre. Serán mucho más seguros si estás en un equipo. Tengo suficientes redes de seguridad. Gracias por tu advertencia, pero los gremios son, solo y. Hubiera sido mejor si me hubiese detenido en ese punto, pero en vez de eso, comencé a alardear. Los miembros de un equipo son habitualmente, en mi caso, más una carga que una ayuda. ¿Oh, de verdad? Un destello, un rayo plateado pareció cortar el aire enfrente de mí, y para el momento en que logré reaccionar, el cuchillo de Asuna estaba sostenido justo delante de mi nariz. Es una técnica básica de estoque. Lineal. Bueno, digo básica, pero debido a la abrumadora destreza de Asuna, la velocidad fue increíble. A decir verdad, ni siquiera pude ver la trayectoria del arma. Con una sonrisa forzada, levanté mis brazos en señal de rendición. Está bien, eres una excepción. HMMPH.
Ella alejó el cuchillo de mí con una expresión de aburrimiento, y entonces mientras lo hacía girar con sus dedos dijo algo inesperado. Entonces, sé mi compañero. Como la cabeza del equipo anti-jefes, veré si en verdad eres tan fuerte como cuentan los rumores. Te he demostrado que soy lo suficientemente buena. Además, el color de la suerte de esta semana es el negro. ¿Y qué estás diciendo? Casi me caí de la impresión ante esta absurda declaración y busqué frenéticamente algún argumento para contrarrestarlo. Si vas a hacer eso, ¿qué pasará con tu gremio? No es como si tuviéramos un requisito de nivel. Entonces, ¿qué hay de tus guardaespaldas? Los voy a dejar atrás. Llevé la taza de té a mi boca en un intento de ganar algo de tiempo, pero me di cuenta de que ya estaba vacía. Asuna me la quitó con una expresión presumida en su rostro y la volvió a llenar con el líquido caliente de la tetera. A decir verdad, era una oferta atractiva. Casi a cualquier chico le gustaría hacer equipo con quien podrías llamar la chica más bonita de Aincrad. Pero debido a esto, me seguí preguntando por qué una persona tan famosa como Asuna querría hacer equipo conmigo. Quizás tuvo lástima de mí porque era un desamparado jugador solista. Algo que dije casi inconscientemente, mientras era llenado con estos pensamientos negativos, casi se convirtió en la causa de mi muerte. El frente de batalla es peligroso. El cuchillo de Asuna se me acercó de nuevo y relució con una luz aparentemente más brillante que antes. Asentí tan rápido como pude. Incluso con mis dudas sobre la razón por la cual me escogió a mí, quien no resaltaba tanto entre las personas que intentaban pasar el juego, dije con resolución. Está bien. Entonces estaré esperando enfrente del portal del 74º piso, mañana a las 9 de la mañana. Asuna respondió con una sonrisa confiada mientras bajaba su mano. Sin saber por cuánto tiempo podía estar en la casa de una mujer sin ser maleducado, me despedí tan pronto como terminamos de comer. Mientras Asuna me acompañaba al pie de las escaleras del edificio, inclinó su cabeza levemente hacia un lado y habló. Bueno, supongo que tendré que agradecerte por hoy. La comida estuvo buena. Yo también. Me gustaría pedir tu ayuda nuevamente, pero supongo que no lograré poner mis manos en algo como eso otra vez. Incluso la comida normal sabe diferente si tienes la habilidad suficiente. Contestó Asuna antes de voltear su cabeza hacia arriba para mirar al cielo. El cielo estaba cubierto completamente por la oscuridad de la noche. Pero, por supuesto, no se podía ver ninguna estrella. Una tenebrosa cubierta de acero y piedra lo cerraban 100 metros arriba en el aire. También levanté mi cabeza y murmuré. ¿Esta situación, este mundo, es esto lo que Kayaba Akiko quería hacer? Ninguno de nosotros pudo responder esta pregunta que estaba media dirigida a mí mismo. Kayaba, quien seguramente estaba mirando este mundo mientras se escondía en alguna parte, ¿qué podría estar pensando? Esta pacífica situación que vino luego de la ensangrentada confusión del principio, ¿habría sido de su agrado o lo habría decepcionado? No había ninguna forma de saberlo. Mientras Asuna se acercó a mí en silencio, pude sentir un leve calor en mi brazo. ¿Era mi imaginación, o era el resultado de los siempre fieles simuladores? 6 de noviembre, 2022, fue el día en que comenzó este juego de muerte, y ahora estaba próximo el final de octubre del 2024. Incluso hoy, casi 2 años después, ni un solo mensaje ha llegado del otro lado, ni mucho menos alguna señal de ayuda. Todo lo que podíamos hacer era vivir y caminar, paso a paso, hacia la cumbre. Al pensarlo, había pasado otro día más en Aincrad. ¿A dónde íbamos, o qué nos esperaba al final? Eran un enorme manojo de cosas que aún no sabíamos. El camino hacia adelante es largo, y la luz es débil. Pero, también hay cosas buenas. Mientras miraba a la gran cubierta de acero, dejé volar mi imaginación hacia el desconocido mundo que aún me quedaba por ver. Capítulo 7. 9 am. La configuración del clima de hoy era ligeramente nublado, y la niebla de la mañana que cubría la ciudad todavía no se había disipado. La luz que brillaba desde el exterior se reflejaba en ella, coloreando el entorno de color amarillo limón. De acuerdo con el calendario de Aincrad, era el mes del árbol de ceniza, lo que significaba que estábamos por entrar en otoño. La temperatura era un poco fría, haciéndolo el mes más refrescante del año. Pero en este momento, me sentía un poco mal. Estaba esperando por Asuna en la plaza del portal, en el área habitable del 74º piso. No pude dormir la noche anterior por alguna razón, y todo lo que hice en mi sencilla cama en Algade fue moverme de un lado a otro. Creo que me las arreglé para dormir un poco pasadas las 3 de la mañana. Había muchas características en SAO que ayudaban al jugador, pero lamentablemente un botón que pudiera hacerte dormir no era una de ellas.
Por extraño que parezca, existía todo lo contrario. En las opciones del menú relacionadas con el tiempo, había algo llamado reloj de alarma que obligaba al jugador a despertarse de su sueño. Por supuesto, la opción de volver a dormir o no, era totalmente tuya, pero logré reunir suficiente fuerza de voluntad para arrastrarme fuera de mi cama cuando el sistema me despertó faltando 10 minutos para las 9 de la mañana. Tal vez para la bendición de los jugadores más perezosos, no había necesidad de bañarse o cambiarse en el juego, aunque algunos de los jugadores más extraños parecían bañarse a diario. Pero como replicar un ambiente completamente líquido era difícil incluso para el NerdVGR, este no podía reproducir un baño real perfectamente. Después de despertarme un poco demasiado cerca de la hora de encuentro, me puse todo mi equipo en 20 segundos, y salí con un ligero balanceo del portal de teletransportación de Algade hacia donde esperé por ella, un poco irritado por la falta de sueño, pero se le hizo tarde. Ya eran las 9:10. Los jugadores diligentes fueron apareciendo por el portal y caminando hacia el área laberinto, uno tras otro. Con nada más que hacer, miraba el mapa del laberinto y lo que me faltaba para completar mis habilidades, estadísticas que ya sabía de memoria. Me gustaría tener una consola de juegos portátil o algo así. Me quedé sin habla por ese repentino pensamiento. Querer jugar un juego dentro de otro juego, me estaba poniendo cada vez peor. Debería volver y dormir, incluso comencé a pensar. Otro efecto azul de teletransportación apareció en el interior del portal, por Dios sabe cuánta vez. Miré sin mucha expectación. Pero entonces. Kiara. Por favor, sálganse del camino. Por lo general, los jugadores que se teletransportan aparecen en el suelo, pero esta persona se presentó un metro despegada de este y voló por el aire dirigiéndose directamente hacia mí. Sin tiempo para atrapar o esquivar, chocamos y caímos al suelo amontonados. Me golpeé fuertemente detrás de la cabeza en el piso de piedra. Si no me encontrara dentro de un asentamiento, un par de puntos de mi HP seguro hubieran perdido. Eso significaba que este jugador idiota había saltado por el portal del otro lado y apareció así en este lugar, eso era lo más probable. La idea cruzó tranquilamente por mi mente. Todavía un poco mareado, levanté el brazo y tomé al idiota arriba de mí en un intento para quitármelo de encima. La sensación de algo extraño y pleno fue registrada por mi mano. La apreté 2, 3 veces para averiguar qué era esa elástica y opulenta sensación en ella. Katia. De repente, un grito resonó en mis oídos y mi cabeza golpeó otra vez contra el suelo. Al mismo tiempo, el peso encima de mi cuerpo se levantó. Delante de mí, había una jugadora que estaba sentada en el suelo, vestida con un uniforme rojo con blanco de caballero y una minifalda que llegaba a nivel de las rodillas, con una espada blanco plateado en su vaina. Y por alguna razón, me miraba con una inexplicable pero evidente furia en sus ojos. Su rostro experimentaba el más alto grado del efecto de emoción y estaba totalmente rojo hasta las orejas, y sus dos brazos se encontraban cruzados de forma protectora contra su pecho. Fui inmediatamente capaz de adivinar lo que había estado agarrando con mi mano derecha. Al mismo tiempo, un poco tarde, me di cuenta de la peligrosa situación en la que me encontraba. Todas las formas de evitar las situaciones de peligro que entrené para meterlas en mi cabeza habían desaparecido. Mientras abría y cerraba mi mano sin saber qué hacer con esta, abrí mi boca. Oye. Buenos días, Asuna. La ira en sus ojos parecía brillar aún más. Esos eran definitivamente los ojos de alguien que estaba pensando en sacar su arma. Comencé a inspeccionar la necesidad de la opción escapar que había destellado en mi mente cuando el portal brilló nuevamente de azul. Asuna miró hacia atrás con una expresión de sorpresa y se levantó rápidamente, antes de esconderse detrás de mí. Sin saber por qué, me levanté también. El portal brilló aún más cuando un recién llegado apareció en medio de ella. Esta vez el jugador tenía ambos pies en el suelo. Al desvanecerse la luz, reconocí a la persona en su interior, y la impresionante capa blanca con un símbolo rojo en esta. El hombre, que vestía un uniforme de Kobe y llevaba una espada que parecía ser ligeramente excesivo en su decoración, era el guardaespaldas de pelo largo que ayer había estado siguiendo a Asuna. Su nombre era Cradil o algo así. Cradil frunció más el ceño cuando vio a Asuna detrás de mí. No parecía ser tan viejo. Debería de tener alrededor de 20 años, pero las arrugas de su rostro le hacían parecer mayor. Apretó sus dientes con tanta fuerza que casi lo pudimos oír y luego habló con una ira que apenas si podía ocultar. Asuna-sama, usted no debería actuar por su cuenta de esta forma. Al escuchar la voz que rozaba la histeria, pensé esto se va a poner complicado y enderecé mi postura.
Con sus pesados ojos brillando, Kradil volvió a hablar. Ahora, Asuna-sama, volvamos al cuartel general. No. Hoy ni siquiera estoy en servicio. ¿Y Kradil, por qué estabas parado enfrente de mi casa tan temprano en la mañana? Asuna respondió con enojo detrás de mí. Fufu, yo sabía que esta situación ocurriría, por lo que empecé a ir a Salemburg para vigilar su casa desde hace un mes. Yo solo podía estar sorprendido por la orgullosa respuesta de Kradil. Asuna se congeló también. Después de un largo silencio, ella le preguntó con una voz forzada. Eso no es parte de las órdenes del líder, ¿verdad? Mi deber es el de escoltarla, Asuna-sama. ¿Eso incluye vigilar su casa? ¿Qué quieres decir con incluye? Idiota. Kradil se acercó con su expresión cada vez más enojada e irritada, luego me empujó fuera del camino y tomó la mano de Asuna. No parece entender. Por favor, no sea así, ahora volvamos al cuartel general. Asuna parecía haber sido asustada por la voz que por lo visto ocultaba algo apenas disimulado detrás de esta. Entonces me lanzó una mirada suplicante. A decir verdad, hasta ese momento, me preguntaba si debía correr como siempre lo había hecho. Sin embargo, en el instante que vi los ojos de Asuna, mi mano comenzó a moverse por sí misma. Agarré el brazo derecho de Kradil, el que estaba sujetando a Asuna, y aumenté la fuerza en mi mano hasta justo antes de que el código anticrimen se invocara. Lo siento, pero estoy tomando prestada a tu sublíder el día de hoy. La frase sonó estúpida, incluso para mis oídos, pero no podía retroceder ahora. Kradil, que había estado ignorándome a propósito hasta ahora, arrugó su cara y apartó su mano. Tú. Gritó con una voz que parecía raspar. Incluso si el sistema exageraba las expresiones, aún había algo que parecía extraño detrás de su voz. Yo voy a garantizar la seguridad de Asuna. No es como si fuéramos a luchar contra un jefe este día. Tú puedes regresar al cuartel general por ti mismo. No juegues conmigo. ¿Acaso crees que un patético jugador como tú puede proteger a Asuna-sama? Por lo menos, mejor que tú. Te tonto insolente. Ese si puedes fanfarronear, supongo que estás preparado para defenderlo. Kradil, con su rostro ahora blanco, abrió la pantalla de menú con su mano derecha, manipulándola rápidamente. Pronto un mensaje semitransparente del sistema apareció delante de mí. Podía adivinar lo que era incluso antes de leerlo. Un duelo 1 a 1 ha sido solicitado por Kradil. ¿Aceptas? Debajo de las brillantes e inexpresivas letras estaban los botones y barra no y una serie de otras opciones. Miré de reojo a Asuna. Ella no podía ver el mensaje pero parecía haber adivinado lo que estaba pasando. Pensé que iba a tratar de detenerme, pero sorprendentemente asintió ligeramente con una rígida expresión. ¿Esto está bien? ¿No representará un problema en el gremio? Asuna respondió a mi pregunta susurrante con una igual. Está bien. Yo misma informaré de esto al líder. Asentí en respuesta, entonces pulsé sí y opté por el modo de al primer golpe de las opciones. Este era un duelo que se podía ganar, ya sea acertando el primer golpe limpio o reduciendo el HP del oponente a la mitad. El mensaje cambió a usted ha aceptado el duelo 1 a 1 con Kradil, y una cuenta regresiva de 60 segundos apareció debajo. En el momento en que el número llegue a 0, el sistema de protección de HP que estaba en vigor dentro de la ciudad sería retirado momentáneamente, y él y yo seríamos capaces de cruzar las espadas hasta que uno de nosotros ganara. Kradil parecía haber hecho su propia interpretación del consentimiento de Asuna. Por favor observe, Asuna-sama. Voy a demostrar que no hay nadie mejor que yo para escoltarla. Gritó con una expresión que apenas ocultaba su placer, sacando su enorme espada de 2 manos de su cintura, y colocándose en posición con un sonido de traqueteo. Me aseguré de que Asuna se hubiera alejado lo suficiente antes de desenfundar mi espada de una mano que descansaba en mi espalda. Como era de esperarse de un miembro de un famoso gremio, su espada se veía mucho mejor que la mía. No era solo la diferencia de tamaño entre la espada para una mano y la espada para 2, sino que mientras que la mía era un arma simple y práctica, la suya había sido completamente decorada por un artesano de primera clase. Mientras estábamos parados a 5 metros de distancia, esperando a que finalizara la cuenta regresiva, la gente comenzó a juntarse alrededor de nosotros. Pero no era del todo tan extraño. Esta era una plaza del portal en el centro de una ciudad, y los dos éramos jugadores bastante conocidos. Solista Kirito y un miembro de COP están teniendo un duelo. Cuando alguien gritó eso, los aplausos sonaban aquí y allá. Dado que los duelos eran generalmente para comparar tus habilidades con un amigo, todos los espectadores aplaudieron y silbaron, ignorantes de la situación que había conducido a esto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, todo esto comenzó a desvanecerse.
Sentí un hilo frío pasar por mi cuerpo como cuando estaba luchando contra un monstruo. Me concentré para poder estudiar la atmósfera alrededor de Cradil, que estaba avistando de aquí para allá con una mirada de disgusto, y examiné su posición y la forma en que sus pies se movían. Los seres humanos eran mucho más propensos a mostrar ciertos hábitos cuando estaban a punto de utilizar una habilidad. Si se trataba de una habilidad de ataque o de defensa, o si comenzaría desde el suelo o desde lo alto, si su cuerpo revelaba este tipo de información, entonces este se convertía en una debilidad crítica. La espada de Cradil estaba inclinándose un poco hacia atrás desde la mitad de su cuerpo y la parte inferior de su cuerpo también se inclinó. Era claramente una señal de que iba a usar un ataque tipo embiste de alta precisión. Por supuesto, podría haber sido una finta. Yo mismo en realidad estaba tomando una postura baja y relajada con mi espada, dando la impresión de que mi primer ataque iba a ser un golpe débil hacia la parte inferior de su cuerpo. Solo puedes confiar en tu experiencia y en la sensación cuando estás en la búsqueda de fintas. Cuando la cuenta regresiva se redujo a un solo dígito, cerré la ventana. Ni siquiera podía oír el ruido alrededor de mí. Vi a Cradil, que había estado cambiando rápidamente su mirada de mí hacia la ventana y luego de vuelta, quedándose inmóvil mientras que los músculos de su cuerpo se tensaron. La palabra duelo apareció en el espacio entre nosotros y yo salté. Chispas volaron de la suela de mi bota, y el aire pasó silbando a como mi hombro cortaba a través de él. Ni siquiera un momento había pasado antes de que el cuerpo de Cradil empezara a moverse también. Pero había una expresión de sorpresa en su rostro, ya que yo había destrozado sus expectativas de una técnica defensiva de ataque débil y embestí. El primer ataque de Cradil fue, como lo había adivinado, una técnica de embiste para espadas de 2 manos que ataca desde lo alto. Avalanche 31. Si la guardia era demasiado débil, el defensor podría quizás bloquear el golpe, pero no sería capaz de contraatacar de inmediato debido al impacto, mientras que el jugador que la utilizara conseguirá ganar tiempo para preparar su postura una vez más, ya que la embestida ampliaba la distancia entre ellos. Era una habilidad de alto nivel muy buena. Bueno, al menos contra monstruos. Yo, que ya había descifrado lo que Cradil iba a hacer, opté por la técnica de embestida Sonic 32. Si ambos seguíamos atacando, nuestras habilidades de seguro chocarían. Si tuviéramos que mirar solo la fuerza de la técnica, la suya lo era más, y el juego estaría a favor de la habilidad más pesada si los dos ataques colisionaban. En este caso, mi espada sería desviada y su técnica me golpearía, debilitada pero aún lo suficiente para poner fin al duelo. Sin embargo, yo no iba contra Cradil. El espacio entre nosotros se redujo rápidamente. Pero mi percepción se había acelerado también, y se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. No estaba seguro de si esto era resultado del sistema o si se trataba de una capacidad que los humanos teníamos naturalmente. Todo lo que sé es que podía ver todos sus movimientos. La espada, que estaba inclinada hacia atrás, comenzó a emitir una luz naranja y se aceleró hacia mí. Sus estadísticas debían haber sido bastante altas, como era de esperarse del mejor gremio, ya que el tiempo necesario para que la habilidad iniciara fue más corto de lo que esperaba. La hoja que brillaba intensamente se apresuró. Si golpeaba esa habilidad de frente, no había duda de que yo recibiría el daño suficiente para poner fin al duelo. El rostro de Cradil mostraba su éxtasis en su aparente victoria. Pero, mi espada, con su ventaja inicial, se movió un poco más rápido, dibujando una trayectoria verde inclinada y golpeando su espada justo antes de que finalizara su ataque. El juego calculó el daño infligido por mi espada, produciendo una enorme chispa. Otra consecuencia de 2 armas colisionando era Weapon Break 33. Solo había una posibilidad de que ocurra cuando un arma recibe un duro golpe en una parte débil de su estructura. Pero estaba seguro de que se rompería. Las armas con demasiada decoración tenían una baja durabilidad. Como era de esperarse, con un sonido desgarrador, la espada de Cradil se rompió. Hubo un efecto como el de una explosión. Nos entrecruzamos en el aire y aterrizamos en donde el otro había saltado. La mitad rota de su espada giró en el aire, reflejando la luz del sol, antes de enterrarse en el suelo de piedra entre nosotros. Después de eso, tanto la mitad rota y la mitad restante que se encontraba en las manos de Cradil se rompieron en innumerables fragmentos de polígonos. El silencio cubrió la plaza por un momento. Todos los espectadores quedaron asombrados con la boca abierta. Pero después de aterrizar, levantarme, y balancear mi espada de izquierda a derecha como de costumbre, ellos empezaron a aclamar. ¡Increíble! En realidad estaba apuntando a eso. Cuando escuché que todos empezaron a criticar la breve pelea, suspiré.
Aunque fuera una sola habilidad, revelar incluso una sola carta de mi mano no era algo que me hiciera feliz. Con la espada en mi mano empecé a caminar hacia donde Cradil estaba sentado dándome la espalda. Esa espalda, cubierta por la capa blanca, se sacudía violentamente. Después de enfundar ruidosamente mi espada a propósito, dije en voz baja. Si lo quieres reintentar con una nueva arma, lucharé contigo otra vez, pero esto es suficiente, ¿no? Cradil ni siquiera trató de mirarme. Se sacudió con ambas manos sobre el suelo como si estuviera enfermo. Pero pronto dijo con una voz casi chirriante y Racing 34. Podría haber dicho me rindo o perdí en japonés. Inmediatamente después, un renglón de líneas púrpura apareció exactamente donde se había mostrado por primera vez cuando comenzó la pelea, esta vez anunciando el final del duelo y al vencedor. Otra ovación resonó, y luego Cradil se levantó tembloroso y le gritó a los espectadores. ¿Qué están mirando? Piérdanse. Luego se volteó lentamente hacia mí. Tú te mataré, definitivamente te mataré. No podía negar que estaba un poco asustado por esos ojos. Las emociones en Sao se experimentaban de forma un poco exageradas, pero a pesar de eso el odio que ardía en los pesados ojos de Cradil era más temible que el de cualquier monstruo. Alguien se deslizó a mi lado mientras yo estaba allí sorprendido. Cradil, te ordeno como la sublíder de Knights of the Blood. Yo te relevo de la posición de escolta. Regresa a la sede y permanece allí hasta que haya nuevas órdenes. Las palabras y la expresión de Asuna fueron frías. Pero sentí la angustia detrás de ellas e inconscientemente puse mi mano sobre su hombro. Asuna inclinó un poco su cuerpo forzadamente tenso. ¿Qué esto? Este sonido apenas se alcanzó nuestros oídos. El resto, muy probablemente una serie de insultos, se perdieron en su boca. Cradil nos fulminó con la mirada. No había duda de que él estaba pensando en atacarnos con su arma de reserva, a pesar de saber que el código anticrimen lo detendría. Pero apenas consiguió contenerse y sacó un cristal de teletransportación desde el interior de su abrigo. Lo levantó, tomándolo tan fuerte que pensé que iba a romperse, y murmuró teletransportación random. Él nos miraba con odio, incluso cuando su cuerpo desapareció en una ráfaga de luz azul. Cuando la luz desapareció, un silencio amargo se propagó a través de la plaza. Los espectadores parecían estar aturdidos por la rabia de Cradil, pero pronto abandonaron el lugar en pequeños grupos. Asuna y yo fuimos finalmente los únicos que quedamos. ¿Qué debo decir? Ese pensamiento daba vueltas y vueltas en mi cabeza, pero como yo había estado viviendo solo desde hace 2 años, nada útil vino a mi mente. Ni siquiera me sentía seguro de haber hecho lo correcto. Entonces Asuna finalmente se alejó y empezó a hablar con una voz frágil. Lo siento. Te he metido en esto. No estoy bien, pero tú estarás bien. Sacudiendo su cabeza lentamente, la sublíder del mejor gremio dio una alegre pero débil sonrisa. Sí, creo que también tengo la culpa por hacer cumplir las reglas a todas las personas tan duramente para así pasar el juego más rápido. Creo que no puedes hacer nada al respecto. Si ellos no tuvieran a alguien como tú, el avance sería mucho más lento. Bueno, eso no es realmente algo que un solista perezoso como yo debería estar diciendo. No quise decir eso. Ya ni siquiera sabía lo que estaba tratando de expresar, así que empecé a declarar cualquier cosa que viniera de mi cabeza. Así que, nadie podría decirte nada acerca de que estés tomando un respiro con alguien tan imprudente como yo. A esto, Asuna parpadeó un par de veces con una expresión confusa, luego sonrió con cierta amargura y suavizó su rostro. Bueno, te daré las gracias. Entonces voy a disfrutar de este día tanto como me sea posible. Te voy a encargar la posición de delantero. Se dio la vuelta enérgicamente y comenzó a bajar por el camino que conducía fuera de la ciudad. ¿Qué? Oye. La delantera se supone que debe tomarse por turnos. A pesar de que me quejé, solté un suspiro de alivio y seguí a ese pelo castaño que se agitaba suavemente. Bueno, espero les haya gustado la novela. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Y si quieren un salido dejaré un comentario fijado. Saludos a Sfoxux. Tengan buena semana y feliz septiembre sin FAP.